Bueno, acá les decía después del proceso de sulfitado, el calado, se calienta este jugo, ya tiene su porqué, es un intercambiador vertical, ¿no? Entonces, de aquí es de que tenemos acá de que entra vapor, ¿ya? Y es el que prácticamente produce un calentamiento de este jugo hasta la temperatura de 105 a 108. Lógicamente que el calor que se de este vapor da lugar a que eh, pueda obtenerse un vapor húmedo o puede ser un condensado, ¿no? Depende del diseño que tiene este equipo. Bien, de ahí entonces que podemos ver acá que puede salir agua condensada, ¿ya? Eh, Más que todo porque esta temperatura es alta, ¿no? Puede dar lugar a que parte del agua que tiene el jugo pase a estado de vapor. Como ustedes ven acá, estos procesos de calentamiento se efectúan en 4 etapas, de forma gradual, se va calentando. En cada uno de estos intercambiadores de calor vertical, en la primera, este jugo se calienta de 40 a 70, pasa al segundo, hasta 90, sale de aquí, pasa al tercero y así sucesivamente. Entonces, de ahí es de que la importancia de comprender los procesos de transferencia de calor de los intercambiadores, de los condensadores, de los evaporadores, viene a ser fundamental, jóvenes. Un ingeniero industrial no solamente debe ser capaz de establecer planificación de programas de producción. Esta parte del proceso es aquella a que le gusta la ingeniería y le toca estar en un centro de conversión de materias primas en productos terminados. Es ahí donde se ve la importancia que tienen las operaciones unitarias, los equipos, todo aquello que ustedes han aprendido. Muchas veces digo de que un ingeniero se forma afuera. Los conocimientos base que ustedes reciben en la U es nada más que aquello que ustedes conocen, así en forma teórica. Y afuera es la cosa, ¿no? La ingeniería está ahí. Todo esto que yo les muestro y les hablo, quizás ya para mí puedo ir a cualquier empresa, ver, con solo ver ya puedo darme cuenta qué es lo que está ocurriendo. Y lógicamente que ya esto también es porque ya estoy viejo, ¿no? He tenido que recorrer de a poco. Lo que a mí me ha favorecido bastante es haber visitado en la empresa cuando estaba en la gobernación. Entonces de ahí se facilita este proceso de transferencia de conocimiento. Yo sabía que no estaba. Bueno.
Seguimos hoy. Entonces, de ahí es de que la clarificación del jugo es lo que habíamos visto en ese video, qué coloración tiene. Y de ahí es de que en la presión unitaria, uno, los que llevan conmigo, yo les explico claramente por qué tienen fondos cónicos estos tanques. Precisamente es donde se alimentan las partículas sólidas que tienen, en este caso, el jugo, ¿no? Bien, vamos a ver. Ya, acaba de mencionar de que estos tanques son cónicos. Entonces, es ahí donde se alimentan las partículas indeseables, ¿no? Y lógicamente de que se agregan flotantes, ¿ya? Que van a facilitar y disminuir el tiempo de sedimentación. Esa es la finalidad de agregar flotantes. Bueno, aquí muestra, ¿no? Eh, la adición de estos flotantes, de tal manera de que, digamos, acá está el jugo. eh, Hay una sedimentación parcial acá. Y aquí ya se mezcla con este flotulante, entra acá, y todas esas partículas formadas por flotulación sedimentan acá en la parte inferior. Por eso es de que tienen esta forma cónica, ¿ya? Y el jugo clarificado se obtiene de la parte superior, de tal forma de que aún así hay partículas, ¿no? Que todavía están en suspensión y pasa a un sistema de filtro. Bueno, los logos resultantes acá tienen azúcares, de tal manera que por la parte inferior, cuando se va a hacer una purga, ¿ya? Esto se envía a otro tanque, porque esto es lo que se conoce como cachaza, que todavía contiene azúcares. Entonces se almacena y posteriormente se envía a, a un mezclador de cachaza, ¿no? Aquí el jugo que ha sido filtrado se envía a un tanque donde ya tenemos un jugo clarificado que posteriormente será calentado y posteriormente pasará a los evaporadores. Bueno, entonces, como ustedes pueden ver, acá muestra la pantalla un sistema de control que tiene esta empresa, ¿ya? Eh, lo controlan y monitorean a través de este software, ¿ya? Bueno, entonces aquí vemos el filtro, ¿ya? Bueno, aquí vemos que están haciendo una limpieza del filtro. Aquí tenemos el tanque donde se recepciona el jugo que será clarificado, se mezcla con el floculante y acá se produce la clarificación. ¿Listo? Esto es lo que se muestra en esta imagen. Posteriormente la cachaza, ya, eh, lógicamente que se mezclan con otros residuos que se obtienen de otras partes de la empresa, donde se procura recuperar
parte de ese azúcar, ¿ya? Como así también esas partículas sólidas que resultan de la filtración, conocida como torta de cachaza, viene a ser el bioabono obtenido. ¿Ya? Bueno, eso es lo que se puede apreciar, ¿no? Les decía que después ese jugo clarificado es calentado, ¿no? Y después pasa a los evaporadores, donde se va eliminando el agua y se va concentrando los azúcares, ¿ya? Entonces, de aquí entra un jugo con 13 a 15 grados Brix, entra un vapor, ¿ya? Que hace que este jugo se caliente y vaya parcialmente reduciendo el contenido de agua. Este jugo pasa a un segundo evaporador, ¿ya? Y se sigue enviando, ¿ya? Lógicamente que de acá se tienen condensados, ¿no? Pasa a un tercer evaporador, a un cuarto, y este jugo que entró acá con 13, acá sale con 60 a 70 grados Brix. Ya podríamos decir que es un jugo concentrado, pero ya el término que más se conoce se le da, viene a ser el melado o melaza, ¿ya? Entonces esta melaza posteriormente pasa a cocimiento, luego viene el proceso de cristalización y bueno, ¿no? Entonces, esto es lo que podemos ver, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Bien, acá podemos ver una imagen de lo que son estos evaporadores. Esto de acá, en operaciones unitarias 1, creo que es, o la 2, se tiene evaporadores. Generalmente se habla de evaporadores de varias etapas. Por ejemplo, este es de 4 etapas. ¿Ya? De tal manera de que ustedes pueden ver las temperaturas que tienen los vapores que ingresan en cada una de las etapas, ¿ya? Y a qué presión. De ahí entonces es de que el agua que pasa de fase líquida a vapor salen como condensados, como se mostró en la otra figura, y esta de acá. ¿Ya? Bien. El clarificado de melado, ¿ya? Nuevamente se efectúa en el sentido de poder aún seguir clarificando, ¿ya? De tal forma es de que eh, el azúcar negra o morena, es por eso que tiene esa coloración, ¿no? Eh, es decir, de que se necesita todavía efectuar otros procesos adicionales. Entonces, acá, por ejemplo, el melado o la melaza, nuevamente hay que eliminar y reducir esos compuestos que le dan esa coloración, ¿ya? De ahí entonces es de que acá, por ejemplo, ya se produce un proceso de aireado, adición de otros componentes, de tal manera de que acá ya se obtiene una melaza clarificada. Esa melaza clarificada es la que se envía posteriormente a su cocimiento, ¿ya?
Bien, entonces, fíjense en la fotografía donde están las manos. Ahí se observa la clarificación, es decir, de que el melado sin clarificar es oscuro. Cuando se da la clarificación, aleación o adición de ácido sulfúrico, ya es lo que sostiene este jugo clarificado. Bueno, eso es lo que se tiene, digamos, en este proceso de clarificación de la melaza que oscila entre 60 a 70 grados Brix. Bueno, después viene el proceso de cocimiento, ¿ya? Eh, Generalmente consiste en realidad viene a ser un proceso de evaporación, ¿no? Que aquí se le da el nombre de cocimiento, en el sentido de que se efectúa en un solo tanque, ¿no? Donde se procura es llegar a obtener una melaza de 75 grados Brix, ya para posteriormente eh, efectuar el proceso de cristalización. Entonces, es que ahí, ahí está melaza de 75 grados Brix, se adiciona lo que vienen a ser los cristales madre, ¿ya? Y de ahí es de que se van obteniendo los cristales, y esos cristales que se convierten en los telones de azúcar, se procede posteriormente a eliminar el contenido de agua a través del proceso de secado. Bien, de aquí es de que la cristalización es básicamente un proceso en que los cristales, el magma o cristales madre, hacen de que se vayan formando los granos de azúcar, ¿ya? En un tiempo dado a través de esta siembra, ¿sí, no? Y bueno, después de que se forma esta siembra, o se han obtenido los cristales de azúcar, es de que se envía posteriormente al proceso de secado, ¿no? Bien, esta es la parte en que se obtienen la cristalización, ¿ya? Que proviene del proceso de cocimiento. ¿Listo? Bien, esos cristales obtenidos ya, así como azúcar, se envía a través de un sistema de transporte hacia el proceso de secado. Bueno, aquí hay todavía, eh, digamos, un sistema de recuperación de aquello que no cristaliza, de la melaza que no cristaliza y de aquellos que vienen a ser los azúcares ya cristalizados, ¿no? Bueno, y como verán acá, ya, el proceso de secado es en un secador rotatorio, ya que en la cual se baja a esto. Dios mío, ¿quién será? Hola. Esto de vidas, cuando uno está más ocupado ya. Bueno, entonces se baja el contenido de humedad en estos secadores. Ya con esto se almacena, como ustedes ven, el estiramiento, el bagazo, el alcohol que se produce y otros componentes, ya,
que se requieren. Como ven, también se emplea otras sustancias químicas o cáustica, en fin. Están contemplados, digamos, en áreas específicas para su almacenamiento, ¿no? Entonces, con estos jóvenes hemos concluido todo el proceso de producción de azúcar. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Yo ya esto ya no vuelvo a repetir porque hemos visto todo el proceso de producción con video y con las láminas que se han detallado en esta presentación. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ingeniero, ¿cómo se puede apreciar en el proceso de calidad, pero en la elaboración de azúcar? De calidad, dice. Sí. O sea, el proceso de calidad se inicia es desde que se recesiona la caña hasta llegar al último, que es el proceso de envasado. En el proceso final, que es el secado, por ejemplo, es lo que les decía a ustedes, de que se van a efectuar, o sea, cada una de las etapas es de fundamental importancia para llegar a obtener un producto de calidad, ¿no? Por eso es de que al inicio de la presentación le dije, no voy a entrar mucho en cuestión de laboratorio, porque ahí se describe eh, la secuencia de los procesos de control, ¿no? Ahorita vamos a mostrar de forma rápida. Bueno, en esta, al inicio, fíjense, por acá detalla los equipos, que son algunos, ¿no? A ver, un poquito. Parece que me he pasado. Acá. O sea, aquí, por ejemplo, les decía de que aquí hay dos tipos de control, de los que pertenecen a los cañeros y el de la propia empresa. Entonces, cuando se recibe la caña, se determina el porcentaje de azúcar, grados Brix y la fibra que tiene, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, en el video vimos de que había una sonda que sacaba la muestra del camión, ¿ya? Y bueno, de ahí se somete para determinar los ATR, que significan azúcares totales recuperables. Bueno, esto lo habíamos visto en el video, ¿ya? Aquí, por ejemplo, describe, ¿no? Qué tipo de análisis se hace, en qué parte de la zona del proceso, y dice, la muestra de jugo extraído por la prensa nos permite determinar los siguientes parámetros: por pureza, fibra, grado. O sea, por eso es que es complejo todos los análisis que se efectúan en cada etapa del proceso, ¿no? Aquí tenemos este laboratorio de rutina, de donde sacan las muestras, qué es lo que se hace, en fin, ¿no? Tenemos otra parte donde hay un sector del área de laboratorio que hace los análisis especiales, color, ya más que todo del producto casi final, ¿no? Final y casi final, ¿ya? Entonces es muy, hablar de control de calidad es bien amplio, ¿no? ¿Listo?
no sé a qué es lo que usted desea específicamente llegar a conocer. No, y quería más o menos saber el control de calidad, pero en la elaboración de azúcar. Entonces, más o menos ver lo que acaba de mostrarnos, ¿no? Los equipos, eso y, bueno, en dónde en qué parte del proceso se lo estaría realizando eso. Pero ya lo voy haciendo. Gracias. Después, algo que siempre les aconsejo a los estudiantes, es importante conocer los parámetros operativos. Ahí, por ejemplo, en el proceso de sulfitado, habla que el sulfitado debe estar entre 400 y 600 partes por millón. En la parte de calentamiento del jugo, oscila entre 105 a 108 grados centígrados. Digamos, exceder en temperatura va a tener su efecto negativo. Tal vez así que nos enviaron a Perú, a mí, al que era jefe de producción, y era jefe de laboratorio de una fábrica de gaseosa, a recibir capacitación en lo que es la franquicia Pepsi-Cola. Y en Lima recibimos una capacitación de personas que tan solo oler la Pepsi-Cola que se produce en Perú o en otros lados, que difieren un poquito en variables. Había algunos panelistas sensoriales que detectaban la presencia de la calidad del azúcar, ¿ya? O sea, digamos, hay personas que son pues capas en ese aspecto, ¿no? Entonces, por eso le decía de que el azúcar, el control no solamente físico-químico, microbiológico, la importancia que tiene el control de las variables operativas son fundamentales, ¿ya? Cuando se habla de que se debe enfriar o se debe concentrar en los evaporadores del jugo que entra con 15 grados Brix hasta obtener 60 o 65 grados Brix, igual, ¿no? Posteriormente viene el proceso de cocimiento donde este jugo se concentra hasta 75 grados Brix. De ahí entonces es de que esta concentración es importante para la operación unitaria de cristalización, en la cual se agregan las cepas madres de cristales para que se formen estos cristales de azúcar. Por eso le digo de que hablar de control de calidad es amplio, ¿no? Es muy amplio como ustedes han visto. ¿Está claro hasta ahí, jóvenes? ¿Sí o sí? Sí, ingeniero. Bueno, jóvenes, yo en realidad con esta presentación de acá, ya, básicamente he descrito todo aquello que en realidad todos los ingenios hacen lo mismo. ¿Listo? Entonces no hay secreto alguno. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Ingeniero, una consulta. ¿Las clases de los miércoles y el viernes van a seguir siendo virtuales o se va a hacer de No, forma no presencial? han dicho nada. Nada, han dicho. Ah, no han dicho nada. ¿Va a ser virtual nomás? Al menos, aunque estén... Ingeniero, yo fui a la universidad creo que el inicio de clase, creo que era un miércoles o viernes.
fui y me dijeron que las clases iban a ser virtuales todo las clases de verano. Eh, si le han dicho así, quiere decir que es entonces. Eh, porque yo fui pues también pensando que el miércoles íbamos a pasar y me fui, ¿no? Yo les comenté, o sea, y por eso es que le escribí a uno de ustedes diciéndole de que hasta que llegue aquí a mi casa íbamos a empezar un poquito tarde, ¿ya? Pero no me han dicho nada, nada de nada. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Le comentaba, ingeniero, lo que pasa es que yo estoy con COVID, por eso le comentaba. Eh, de todas maneras, bien, haga llegar eso a la, ¿cómo se llama? O si no, envíame a mí una copia, si tiene su prueba ahí. Y sabrá Dios por qué, bueno, yo siempre había vaticinado esto, no sé si alguna vez alguno de ustedes me escuchó. Uno no sabe hasta cuándo ir a hacer esto, ¿no? Hasta incluso a veces les digo, hasta ni la vida uno la tiene segura, ¿no? Es por eso que es grave esto, grave. Grave, sí. Es que la vida se ha vuelto incierta. Hay veces que ya no es lo mismo que lo que antes era. Hasta uno mismo se torna, o, no sé, yo al menos he notado que hasta uno mismo cambia. Ay, es grave. Hasta a veces me da miedo salir, ir al hospital a ver a mi hermana que está mal, pucha. Es grave. Todo es incierto realmente, joven. Así es. Bueno, eh, antes de terminar esta clase, pucha, les comento de que yo caí con COVID, apenas llego a 2 horas de clase. Ya quedan las secuelas. Ya. Les voy a mostrar esto y mañana volvemos a continuar ya. Más o menos así es el examen. Les voy a enseñar todo este balance. No sé si están viendo. De todo ese proceso que hemos visto es un balance de materia, que igual son problemas que yo mismo los he diseñado, lo he ido mejorando de a poco. Y van a ver cuán bonito es aprender los balances de materia. ¿Ya? Bueno, jovenzote, ya este cuerpito se cansó ya. Tengan un buen día. Están los 12 presentes. Hasta luego, jóvenes. Vayan haciendo su examen. ¿Ya? Listo, hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Luego, mañana, ingeniero. Hasta luego, jovenzotes. Que les vaya Hasta mañana, ingeniero. Hasta luego. Buen examen, jóvenes.